Dios te dice hoy, antes de dormir, deja este peso en mis manos, palabra de Dios. ¿Y si el momento más tranquilo de tu día fuera precisamente el instante en que Dios más desea hablarte? Antes de dormir, cuando se apaga la luz y el ruido del mundo finalmente se silencia, llevas un peso invisible en el pecho, pensamientos que insisten en no dejar descansar tu mente, preocupaciones que se acuestan contigo y despiertan incluso antes del amanecer. Dios te dice hoy, antes de dormir, deja este peso en mis manos. Pero quizás aún no sabes cómo hacerlo de verdad. Quizás incluso rezas, quizás incluso hablas con Dios, pero tu corazón permanece inquieto, como si algo faltara, como si la entrega nunca fuera completa, y este sentimiento cansa, agota, duele en silencio. No eres débil por sentir esto, no es falta de fe, es demasiado humano intentar sostenerlo todo solo. Hay noches en las que la almohada oye lágrimas que nadie más ve, noches en las que el miedo al mañana pesa más que tu propio cuerpo, y es precisamente ahí donde nace este mensaje. Pocas personas lo saben, pero hay un momento sagrado escondido entre cerrar los ojos y el último pensamiento del día. Un espacio donde Dios se acerca de forma profunda, íntima, casi imperceptible. Dios te dice hoy que no fuiste creado para vivir prisionero de la ansiedad, ni para cargar con la culpa, el dolor y las preocupaciones mientras intentas dormir. Antes de dormir, deja este peso en mis manos. No es solo una frase bonita, es una invitación, una clave espiritual que muchos han olvidado. Quizás has llegado aquí sin entender por qué, pero nada es casualidad. Algo en tu interior sabe que necesitas escuchar esto. Hay un descanso que no proviene del sueño, sino de la confianza. Hay una paz que solo se manifiesta cuando sueltas lo que has estado intentando controlar. Y hoy, Dios te dice que se revela una verdad, un antiguo secreto espiritual que puede cambiar por completo tus noches y, poco a poco, toda tu vida. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede ser justo la respuesta que tu corazón ha estado buscando en silencio. Antes de profundizar en esta revelación, permítete experimentar este momento como algo sagrado. Respira hondo, baja el ritmo cardíaco y reconoce: si estás escuchando esto no es casualidad. Has llegado hasta aquí porque Jesús conoce el peso que llevas y quiere enseñarte, antes de dormir, a dejarlo en sus manos. Te invito a transformar este espacio en un altar de fe. Si este mensaje toca tu dolor, escribe una frase sencilla pero poderosa en los comentarios como una declaración espiritual. Confío en ti, Señor. Este gesto no es solo un comentario, es un acto de entrega. Es decirle al cielo que eliges no cargar con todo solo. Deja un me gusta. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento para que esta palabra llegue a otras personas que también lloran en silencio antes de dormir, personas que necesitan escuchar que aún hay esperanza. Y les pido que se suscriban al canal. Al suscribirse, se unen a una comunidad que ora, cree y camina unida. Aquí no están solos. Aquí su fe se fortalece cada día. Hay algo muy importante que Jesús reveló sobre este momento antes de dormir. Algo que puede cambiar tu forma de afrontar tus noches y tus miedos. Y necesitas escucharlo hasta el final. Prepara tu corazón, porque Dios podría hablarte directamente hoy. Quédate, porque la siguiente verdad no es común ni superficial, y pocas personas tienen acceso a esta comprensión espiritual. Dios te dice hoy que tu presencia aquí es parte de algo mayor, y lo que pronto se revelará podría ser el comienzo de un descanso que nunca has experimentado. El pueblo se encuentra frente al río Jordán. El agua corre con fuerza y el silencio que flota en el aire se mezcla con el peso del miedo que arde invisible en los corazones de las familias. Moisés, el gran líder, ya no está allí para sostener la mano del pueblo. Solo queda la inmensa responsabilidad sobre los hombros de Josué,
quien siente la presión de cada mirada y la expectativa de lo imposible. Es de noche y el campamento descansa inquieto. Casi nadie duerme. Los niños se acurrucan junto a sus madres, los hombres vigilan las tiendas y Josué camina solo, sintiendo un nudo sofocante en el pecho. ¿Tendré éxito? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si fracaso como líder? ¿Y si nadie me sigue? El futuro pesa como una montaña sobre sus hombros, tan real como el viento frío que cruza el desierto. Recuerda la promesa, pero el miedo al mañana amenaza con sofocar cualquier esperanza. Porque no se trata solo de cruzar un río, se trata de enfrentar lo desconocido, ser responsable del destino de todos, soportar la incertidumbre que crece con cada paso hacia lo invisible. Esa noche, Josué escucha la voz de Dios, no como un trueno, sino como un susurro que perfora el silencio. No te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa no borra los desafíos, pero invade el miedo con una presencia que ninguna fuerza humana puede dar. La palabra no exige que Josué no sienta miedo, pero lo llama a entregar esta pesada carga, a tener el coraje de seguir adelante, incluso con manos temblorosas, a tener la fe para confiar en un Dios que ya camina delante. ¿Cuántas noches te has acostado con el corazón acelerado, pensando en lo que podría pasar mañana? El miedo por el futuro de tu familia, el terror a las malas noticias en el trabajo, la angustia de no saber si habrá pan, salud, protección. Quizás intentas disimular la ansiedad durante el día, pero al caer la noche y quedar en silencio en casa, crece hasta sofocarte. Y entonces te preguntas, ¿confiar en Dios es solo para los fuertes o se hace aún más presente cuando confiesas que ya no puedes soportar este peso solo? Jesús no te pide que seas un superhéroe, se acerca a ti precisamente en tu debilidad, en tu cansancio de intentar controlar lo que está fuera de tus manos. ¿Qué harías si supieras de verdad que hay alguien que ya está en tu mañana y que te llama a descansar, no solo físicamente, sino en lo más profundo de tu alma? Imagínate en la situación de Josué, sintiendo la presión de decisiones que podrían cambiar el curso de todo un linaje. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cargando con las expectativas de todos? ¿Asfixiado por el miedo a equivocarte? ¿Paralizado por la idea de que el futuro depende solo de ti? Quizás esta sea tu historia, noche tras noche, intentando planear lo que no puedes controlar, dejando que la inseguridad corroa la esperanza. Pero ¿y si esta no es una carga que tienes que llevar solo? ¿Y si poner este miedo, esta preocupación por el futuro, en manos de Dios antes de dormir, es precisamente el acto de valentía que Él espera de ti? Aquí es donde el Evangelio confronta esa vieja creencia de que el tiempo cura todas las heridas. El tiempo por sí solo no cura el peso del miedo, solo alivia el dolor aparente mientras las raíces crecen en la oscuridad, hasta que explotan en ansiedad, insomnio y enfermedades del alma. Jesús no te pide que ignores lo que sientes, sino que aceptes la invitación a confiar. Al acostarte, en lugar de ensayar todos los escenarios posibles, puedes decir como Josué, Señor, yo no puedo, pero tú sí. El verdadero alivio no reside en predecir cada paso del camino, sino en saber quién ya está al final. La paz invade cuando comprendemos que el futuro no está al azar, sino seguro en las manos de aquel que nunca duerme, nunca pierde el control y ya ha preparado caminos donde solo ves muros. ¿Estás dispuesto a reconocer que el mayor enemigo de tus noches no son las circunstancias, sino el intento de cargar solo con un peso que nunca fue tuyo? ¿Es falta de fe admitir que el miedo al mañana te paraliza o es precisamente ahí donde se revela tu confianza en Dios? Muchos te aconsejan solo pensar en positivo, pero la fe no es pensamiento optimista, es rendición. Es antes de dormir poner cada inseguridad, cada plan, cada miedo en manos de aquel que dice,
estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué podría suceder si realmente confiaras en que el Dios que le habló a Josué es el mismo Dios que te susurra hoy? Si este mensaje te conmovió, compártelo en los comentarios. Señor, pongo mi futuro en tus manos. Escríbelo como un acto público de fe, de entrega, una declaración de que ya no aceptas vivir preso de la ansiedad. No es un ritual vacío, es abrirle espacio a Dios para que tome control de tu futuro, de cada detalle, de las cosas grandes y pequeñas. Sé testigo de tu decisión, porque hay poder cuando alguien declara en voz alta que acepta descansar en el cuidado del Señor. Algunos afirman que confiar es fácil para quienes no tienen nada que perder, pero la verdad es todo lo contrario. Cuanto más tienes que proteger, familia, sueños, reputación, mayor es la tentación de controlar solo el mañana. Dios te invita a invertir esta lógica. Cuanto más valioso es lo que está en juego, más urgente es ponerlo todo en sus manos, porque solo Él puede garantizar un futuro con significado. Y si te han dicho que la oración solo te cambia a ti y no a tus circunstancias, responde esto. Solo alguien que nunca ha orado con sinceridad pensaría eso. Porque cuando oras antes de dormir y dejas tu carga en manos de Dios, no solo tu alma cambia, sino que el camino mismo se abre de maneras que la lógica jamás podría explicar. Quizás tu desafío sea aún mayor, quizás lo que temes sea invisible, innombrable, solo una pesada sensación que no desaparece. Pero hay un secreto que pocos entienden. No necesitas nombrar tu miedo para superarlo. Dios ve lo que los ojos no ven y siente cada emoción que ni siquiera puedes explicar. Esta noche, antes de dormir, haz lo que hizo Josué. Detente, vuelve a escuchar la voz que promete presencia y valentía y deposita, sí, deposita, como si soltaras una pesada bolsa, todo el peso del mañana en las manos de aquel que nunca falla. Esta es la invitación divina para quienes están cansados de perder el sueño intentando ser fuertes. Pero eso no es todo. Hay una dimensión de alivio aún más profunda para quienes se atreven a poner el pasado en manos de Dios. Lo que viene después puede desmantelar las cadenas más antiguas de tu corazón y liberarte de la culpa que creías tener que cargar para siempre. El patio está frío y húmedo. Las piedras reflejan la luz vacilante de las antorchas mientras Pedro se aferra a su manto. En medio del murmullo de la gente, los pasos de los soldados resuenan en el suelo de Jerusalén y cada sonido parece crecer en su interior como una acusación. Entre el miedo y la vergüenza, Pedro siente el peso del pasado oprimiendo sus hombros, una carga invisible que le impide respirar con libertad. Ya no es el mismo hombre valiente que juró seguir a Jesús hasta el final. Ahora, la culpa transforma incluso el silencio de la noche en una sentencia. Cuando la sirvienta del sumo sacerdote se acerca, hay una angustia indescriptible en sus ojos. ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre?, pregunta, y Pedro siente que su corazón se tambalea. El miedo al rechazo, a la exposición, al final le hace temblar la voz. No conozco a este hombre. 1, 2, 3 veces. 3 negaciones que caen como martillos destrozando el alma, cada una más pesada que la anterior. El gallo canta y Pedro mira a su alrededor, evitando la mirada de todos, pero sintiéndose atrapado en su interior. Y es precisamente esa mirada, la mirada de Jesús, desde lejos, penetrando a través de la multitud, la que lo desgarra todo por dentro, exponiendo la herida de la culpa, un sentimiento que muchos conocen tan bien cuando recuestan la cabeza en la almohada y recuerdan cada error, cada desliz, cada palabra que no debería haber sido dicha. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Es la culpa que cargamos cada noche antes de dormir, un verdadero castigo divino, o nos aferramos a una carga que ni siquiera Dios quiere que carguemos. Lo cierto es que, al recordar nuestros tropiezos, las decisiones que tomamos y las heridas que infligimos, la mente humana construye muros, pensamientos recurrentes de incompetencia,
Frases como «nunca debí haber hecho eso», «no merezco una segunda oportunidad», martillean sin cesar. Pedro, tras la negación, siente el frío del arrepentimiento apoderarse de su cuerpo. Se esconde, llora amargamente, y en ese llanto reside toda la humanidad. La sensación de haber fallado en el momento más crucial, de haber herido a su propio Salvador, de no haber vuelta atrás. ¿Cuántas veces has sentido esta misma desesperación, deseando borrar una acción, un error del pasado? ¿Cuántas veces te has rendido con el peso de la culpa, sintiendo que Dios nunca podría mirarte con misericordia? Y sin embargo, es precisamente aquí, en este abismo de fracaso y remordimiento, que la historia da un giro inesperado. Tras la resurrección, Jesús busca a Pedro, no para condenarlo, no para señalar su traición, sino para restaurarlo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La misma pregunta surge 3 veces, no por casualidad, sino como una invitación a la sanación. Por cada negación, una nueva oportunidad de redención. La mirada de Cristo no implica peso, sino misericordia. No hay exigencia, solo una llamada a un nuevo comienzo. Este es el secreto que casi nadie percibe. La restauración de Dios no exige perfección, sino entrega. El pasado no se ignora, sino que se transforma. El peso de la culpa que consume las noches y enferma el alma se alivia al ser puesto en manos de aquel que venció a la muerte y susurra al oído de cada corazón herido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No es una promesa vacía ni una ilusión lejana. Es cierto que ningún error es demasiado grande para ser perdonado por el Creador. Quizás te preguntes, pero mis faltas fueron demasiado graves. ¿De verdad hay perdón para mí? La respuesta de Dios siempre es más profunda que nuestro miedo. Las marcas del pasado no invalidan el futuro que Él ha diseñado para ti. Jesús no solo restauró a Pedro el derecho a caminar libremente, sino que le encomendó una misión aún mayor: apacienta mis ovejas. El hombre que cayó se convirtió en quien levantaría a otros. Y si el peso de la culpa te ha estado desvelando, robándote la paz, es hora de dejar de luchar solo. Antes de dormir, entrega esta carga en las manos del Salvador. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. El único que podría juzgarte ya decidió amarte. ¿Te das cuenta de lo insidiosa que es la culpa? Se disfraza de autojustificación, nos convence de que debemos pagar eternamente por nuestros errores, nos hace creer que no somos dignos de un nuevo comienzo. Esto es mentira. El Hijo de Dios se ofreció por todos los pecados, incluyendo aquellos que consideras imperdonables. Él desea que, al final del día, tu corazón esté ligero, no por olvido, sino por liberación. Pedro negó, lloró, pero fue abrazado. ¿Y tú, estás dispuesto a dejar de llevar esta carga solo? ¿Cuántas noches más pasarás dándole vueltas al pasado, mientras el autor de la vida ofrece perdón y restauración? ¿Es el peso de la culpa realmente una señal de arrepentimiento genuino? ¿O simplemente estás atrapado en un ciclo de autosabotaje que te impide experimentar la verdadera liberación? Reflexiona ahora. ¿Qué te gustaría escuchar de Jesús esta noche? ¿Qué te duele más al cerrar los ojos? La invitación es clara. Confiesa, entrégate, cede. Al liberarte de la culpa, abres espacio para una nueva identidad. Ya no eres esclavo de lo que hiciste, sino hijo de aquel que renueva todas las cosas. A veces, el mayor milagro no es cambiar las circunstancias, sino transformar un corazón culpable en uno agradecido. Y si el miedo a ser rechazado por Dios aún te persigue, recuerda, el mismo Cristo que restauró a Pedro te llama por tu nombre, ofreciéndote no solo olvido, sino un nuevo significado. La culpa deja cicatrices profundas, perturba los sueños, sabotea las relaciones e impide la alegría genuina. Pero hay una verdad liberadora.
Dios no quiere que vivas prisionero del pasado. Cada noche susurra a las almas cansadas: déjame esa carga mientras duermes, yo cuidaré de ti. La restauración no es un premio para los santos, sino un regalo para los arrepentidos. Por lo tanto, no dejes que la vergüenza dicte tu destino. El cielo se regocija no cuando te condenas, sino cuando aceptas el perdón que ya te ha sido otorgado. ¿Qué tal si haces un acto de fe ahora? ¿Cómo sería tu vida si, en lugar de torturarte por el ayer, descansaras en la gracia que Dios te concede hoy? Si este mensaje resonó en tus heridas más profundas, escribe en los comentarios: hoy entrego mi pasado en las manos de Dios. Registra esta decisión de confiar tu corazón al Salvador que restaura, como un paso público hacia la libertad. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que solo Él puede transformarlo. Y sorprendentemente, hay historias aún más profundas en la Biblia que muestran transformaciones aún más profundas, donde cargas insoportables son aliviadas por manos divinas y destinos destrozados se reconstruyen en algo nuevo. Mantente atento, porque las siguientes páginas revelan secretos que pueden dar un nuevo significado a lo que llevas en silencio. La luz vacilante de la antorcha proyectaba sombras sobre el frío suelo de la prisión. Un niño, con la mirada perdida, con la espalda contra la pared húmeda, escuchaba los sonidos distantes del palacio del faraón, un mundo que parecía prohibido, inalcanzable. José había sido arrojado a ese agujero no por desconocidos, sino por sus propios hermanos, los mismos que habían compartido risas y sueños alrededor de la fogata de Jacob. El olor a tierra mojada se mezclaba con el recuerdo del momento en que unas manos familiares lo sometieron a la traición. El abandono no era meramente físico, era una herida abierta en su corazón, como si cada latido denunciara: has sido olvidado, rechazado por quienes más deberían amarte. En el silencio, José revivió cada palabra dura, cada mirada fría, cada promesa rota. Es en ese instante que la soledad se vuelve más cruel, cuando el abandono tiene un nombre, un rostro, la sangre de la misma sangre. ¿Alguna vez has sentido el peso de este rechazo, como si el mundo entero te hubiera dado la espalda? Al reclinar la cabeza sobre la almohada, la ausencia de compañía hace que la habitación parezca aún más grande, y el frío parece apoderarse del alma. El corazón grita lo que la boca no se atreve a decir: ¿soy invisible incluso para Dios? ¿Cuántos de nosotros llevamos esta carga cada noche? El miedo a ser para siempre el abandonado. El eco del abandono puede ser más ensordecedor que cualquier multitud. José no se sumió en la autocompasión, aunque tenía motivos de sobra. Experimentó lo que muchos evitan confesar: el dolor de ser descartado, la cicatriz de no ser una prioridad para nadie. Esa celda húmeda se convirtió en testigo de noches en las que las lágrimas eran su única compañía y su almohada era solo su propio brazo. Y si en el fondo tú también sientes este dolor, quizás estás rodeado de gente y sin embargo te sientes solo, como si nadie viera realmente tus luchas internas. El peso del abandono no distingue edad, clase ni historia. Encuentra espacio incluso en los hogares más llenos, los matrimonios más antiguos, las sonrisas más ensayadas. Nadie es inmune al miedo al olvido. Al fin y al cabo, ¿qué pasa si aquellos en quienes más confías también te dan la espalda? El amor humano es siempre condicional, siempre a merced de los estados de ánimo y los intereses. ¿Y dónde está Dios cuando la sensación de soledad amenaza con ahogar el último vestigio de esperanza? No es extraño que muchos se derrumben por la noche, cuando el ruido cesa y lo único que queda es el brutal enfrentamiento con la verdad. Sufren porque no se sienten acogidos, porque no tienen un refugio seguro donde descansar. Sin embargo, hay un soplo divino que rompe el silencio de esos fríos amaneceres. En medio de la desesperación de José, la presencia de Dios no era un mero consuelo abstracto.
era una verdad activa, poderosa y revolucionaria. Incluso cuando todos lo habían abandonado, cuando incluso sus padres estaban distantes, no estaba realmente solo. El salmista proclama algo que desafía incluso las experiencias más dolorosas de abandono. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmo 27:10. El verbo es fuerte. Recibir no solo significa permitir la entrada, sino envolver, abrazar, proteger. La invitación de Dios es a depositar este peso insoportable en sus promesas, especialmente cuando las palabras humanas no bastan. ¿Por qué seguimos intentando llevar solos la carga de no ser una prioridad si hay un Padre eterno que nos adopta noche tras noche? ¿No es hora de cuestionar esa vieja creencia de que la soledad es un castigo? Y si, de hecho, fuera el entorno perfecto para experimentar la aceptación divina, el abrazo que nunca falla. Es fácil creer que te han olvidado cuando todo a tu alrededor confirma esa sensación. José vio puertas cerrarse, sueños posponerse, amistades evaporarse. La prisión, sin embargo, no fue el final del camino, sino un laboratorio secreto donde la fe se refinó entre lágrimas y esperanza. La paradoja es brutal. Cuanto más oscuro el escenario, mayor la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste. Puedes verlo. Lo que intentaron usar para destruirte puede ser precisamente el punto de partida para un favor sobrenatural. La angustia de José se transformó en autoridad. Su dolor se convirtió en destino. Esto también es para ti. El rechazo que sientes, la sensación de que a nadie le importas, puede ser el comienzo de una relación más íntima con aquel que nunca se cansa de acogerte. Dios no ignora las noches de llanto oculto, ni desprecia los corazones destrozados por el sentimiento de abandono. Cuando nadie más escucha, Él inclina su oído. Cuando nadie más se da cuenta, Él se hace presente. La experiencia de José señala una verdad que desafía toda lógica natural. No toda soledad es ausencia, a veces es preparación. ¿Estás dispuesto a entregar esta carga en las manos de aquel que nunca duerme, que nunca olvida, que camina a tu lado incluso en los espacios más oscuros? ¿Podría ser esta herida precisamente el espacio donde Dios quiere construir algo nuevo en tu historia? Ha llegado el momento de arrancarte esta máscara de autosuficiencia y dejarte abrazar verdaderamente, no por promesas humanas, sino por aquel que transforma las cárceles en palacios, las lágrimas en testimonio, el vacío en propósito. Haz de esto un acto de fe, un movimiento consciente. Antes de dormirte, pon en las manos del Señor todo el dolor de haber sido abandonado, toda la narrativa de rechazo que resuena en tu mente. Declara con valentía en los comentarios: acepto el abrazo del Padre sobre mi vida. Comparte este mensaje como una misión. Nunca imaginas quién, a tu alrededor, también sangra en silencio y necesita ser alcanzado por esta palabra. Y ve más allá. Dale a me gusta como un gesto profético, confiando en que este video puede ser usado por Dios para liberar otras vidas de esta misma carga. ¿De verdad crees que fuiste creado para vivir solo, llevando esta carga? ¿O te levantarás, incluso hoy, para experimentar el abrazo irresistible de aquel que nunca te abandona? Pero eso no es todo. Hay verdades aún más profundas sobre lo que significa entregar tus heridas nocturnas a la mano de Dios. Y en lo que sigue puede estar la respuesta que nunca te atreviste a preguntar. En el calor despiadado del desierto, Moisés camina lentamente, con pasos pesados, como quien lleva no solo polvo bajo sus sandalias, sino una carga emocional que parece arreciar cada día. El pueblo se queja, exige respuestas, clama por dirección. El peso de ser líder, de ser el vínculo entre lo divino y lo humano, oprime su mente agotada como una roca en el pecho. Con cada amanecer y atardecer, la esperanza parece disolverse en la vasta extensión de arena e incertidumbre,
Y Moisés siente cómo el agotamiento mental se apodera de él, haciendo que cada decisión parezca insoportable. Los rostros a su alrededor se convierten en espejismos de expectativas, y el silencio de la noche solo trae el eco de su propia incompetencia. Es como si, en ese desierto, no solo su cuerpo, sino también su mente se deshidrataran, debilitados por la fatiga extrema y la ansiedad de no poder guiar a todos a la tierra prometida. Quizás tú también conozcas esta sensación, una mente acelerada, pensamientos atropellados, un cansancio que no es físico, sino que te drena por dentro incluso antes de que recuestes la cabeza en la almohada. ¿Cuántas veces cae la noche y, en lugar de la promesa del descanso, te encuentras luchando con las preocupaciones del día, con ese peso invisible que te impide sumergirte en paz en los brazos del sueño? Moisés, a pesar de su llamado, no era inmune a las limitaciones de la naturaleza humana. En la soledad del campamento se preguntó, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué cargar con una responsabilidad tan grande cuando mis hombros apenas pueden sostener mi propio cuerpo? Es en este contexto de profundo agotamiento mental que la voz de Dios resuena como un alivio indescriptible. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. No es solo una invitación, es la promesa de un intercambio divino. Tu carga entregada en las manos del Creador y, a cambio, un descanso que ninguna almohada puede ofrecer. ¿Cuántas veces has intentado encontrar alivio en distracciones, en consejos vanos, o incluso has creído ser lo suficientemente fuerte para soportarlo solo? ¿Está realmente la fuerza en resistir o en aprender a rendirse? El mundo te ha enseñado a ser resiliente, a no mostrar debilidad, a luchar hasta el final. Pero, ¿y si esta resistencia es, de hecho, lo que te impide experimentar el verdadero descanso que solo el Todopoderoso puede conceder? Quizás lo que llamamos valentía sea solo otra forma de aferrarnos a lo que nos destruye silenciosamente. En el desierto, Moisés no encontró la respuesta en el ruido de la gente, sino en el silencio reverente ante Dios. Si el agotamiento mental te ha estado robando las noches, si sientes que estás al límite, ¿por qué no te atreves hoy a hacer las cosas de otra manera? Antes de cerrar los ojos, en lugar de repasar mentalmente preocupaciones y listas interminables, puedes elegir dejar tu mente en manos de aquel que nunca duerme. Jesús no solo ofrece una tregua temporal, quiere cambiar tu pesada carga por la ligereza de la confianza. El agotamiento mental no es señal de debilidad espiritual. Es humano sentirse abrumado, pero hay un refugio para este peso que nadie más ve, una fuente inagotable de consuelo para la mente agotada. Y aquí hay una poderosa revelación. A menudo, el secreto del verdadero descanso no reside en evadir responsabilidades ni en mitigar el dolor, sino en confiar en que Dios puede hacer lo que tú jamás podrías lograr con tus propias fuerzas. ¿Te has preguntado alguna vez si este cansancio aparentemente insuperable no es precisamente donde la promesa del cielo quiere manifestarse? Permítete pensar por un momento que Jesús está a tu lado ahora, listo para aligerar el peso que te impide dormir en paz. Él no espera que tengas todas las respuestas ni que seas perfecto. Solo te pide que le entregues, sin reservas, tus pensamientos, preocupaciones y limitaciones. ¿No es revolucionario imaginar que, mientras duermes, el Señor obra a tu favor, reorganizando lo que parece imposible de resolver? Quizás el mayor milagro no sea despertar sin problemas, sino despertar en paz, porque has descansado en aquel que todo lo puede. Si este tema te ha llegado al corazón, si sientes un profundo deseo de experimentar este descanso que solo el Altísimo puede ofrecer, escribe en los comentarios: Jesús, entrego mi mente cansada en tus manos. Declara públicamente este paso de fe, como quien se libera de un peso y confía en que Él es fiel para renovarte por completo. Lo que pocos comprenden de esta historia es que el mayor legado de Moisés no fue guiar a la gente a un destino,
sino enseñarles a confiar en el poder silencioso de la entrega diaria. Y si, antes de dormir esta noche, te atreves a hacerlo de verdad, no es un ritual, sino un acto de entrega que lo cambia todo desde dentro. Lo que está por venir puede ser aún más transformador de lo que imaginas, cuando finalmente aceptes descansar antes de intentar controlar. Gedeón se escondía, casi sin aliento, apenas capaz de distinguir su propio reflejo entre las sombras del lagar donde trillaba el trigo. A su alrededor, la tierra prometida temblaba bajo el temor de los madianitas, y cada ruido parecía anunciar lo peor. El aire, denso, no solo traía polvo, sino también la sensación de inutilidad e inferioridad que carcomía el corazón de Gedeón. Era de noche y la inseguridad sobre su propio valor parecía gritar más fuerte que la amenaza externa. ¿Por qué yo? ¿Por qué entre tantos me elegirían? El peso de la sensación de incompetencia es sofocante. La constante comparación con los demás, el eco de las palabras ajenas y el juicio silencioso de su propia mente. Es precisamente en este escenario de extrema vulnerabilidad que surge una voz diferente, rompiendo la lógica del autodesprecio. El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. Palabras que parecen fuera de lugar para alguien que solo ve debilidad en sí mismo, pero que provienen directamente del Creador. Dios mira a Gedeón y aún ante una vida marcada por el miedo, las limitaciones y la comparación, ve en él un líder, un instrumento de liberación. El dolor de sentirse invisible, pequeño e incapaz ante los desafíos no es exclusivo del pasado. Miles hoy, al borde de la cama, luchan con el vacío de creer que no son suficientes, que no tienen valor digno de reconocimiento ni amor. Este ataque silencioso a nuestro propio valor suele ser más devastador que cualquier enemigo externo. ¿Cuántas voces resuenan en tu mente al caer la noche? No eres capaz. Otros ya lo han logrado. No tienes lo que se necesita. Frases que suenan como prisiones invisibles, sueños atados y propósitos anulados. Pero, si prestas atención, fue precisamente en la noche de sus expectativas más bajas que Dios visitó a Gedeón, cambiando radicalmente la narrativa de su vida. Hay un secreto que casi nadie ve en esta historia. Dios no ignora la inseguridad ni espera a que te sientas fuerte para actuar. Él reconoce el valor donde hay duda, llama a la valentía a quienes temen, declara el potencial donde solo se reconoce la debilidad. Esto confronta la creencia de que solo quienes confían en sí mismos tienen un propósito. ¿Es realmente necesario sentirse listo para ser un instrumento en manos divinas? ¿O es precisamente en los momentos de mayor miedo y comparación que la voz de Dios es más decisiva, resignificando toda identidad? ¿No es curioso que la visita divina no incluyera un discurso sobre el desempeño, sino una declaración de cercanía e identidad? El Señor está contigo. No se trata de lo que aparentas ser, sino de lo que Él declara sobre ti. ¿Cuántos de nosotros llevamos la carga silenciosa de sentirnos inadecuados, sofocando sueños antes incluso de intentarlo, simplemente porque creemos más en las limitaciones que en las promesas de Dios? Y si la verdadera liberación interior consistiera precisamente en abandonar la necesidad de la aprobación de los demás y de la propia mente hacia el Padre antes de cerrar los ojos. La noche es cuando el peso de la comparación se vuelve insoportable. Rostros de personas exitosas desfilan en la memoria. Los logros de otros brillan más que cualquier pequeña victoria propia. Pero la verdad espiritual, revelada en la historia de Gedeón, es revolucionaria. Dios te ve de otra manera. Él llama a cada uno por su nombre, por su esencia y por el potencial que solo sus ojos ven. ¿Qué habría sido de la historia si Gedeón hubiera persistido en la voz de la autocompasión?
¿Cuántas batallas se pierden no por falta de fuerza física, sino por falta de valentía para creer en el valor que Dios ya ha declarado? ¿Has permitido que el peso de la inseguridad defina tus límites o estás dispuesto a entregar esta carga al Señor antes de dormir? Mientras Gedeón duda, su historia demuestra que la diferencia no reside en el escenario externo, sino en el diálogo interno guiado por la palabra. Es en este lugar secreto de silencio nocturno que Dios insiste en transformar los argumentos de autoacusación en declaraciones de destino. No es la ausencia de miedo lo que te hace capaz, sino la disposición a confiar en que el Creador ya ha determinado tu valor, independientemente de las circunstancias o de lo que vean los demás. Esta ruptura de creencias es lo que la sociedad menos espera. En un mundo obsesionado con la comparación, los logros y la validación social, Jesús ofrece una identidad inquebrantable, basada no en el desempeño, sino en la promesa. Te das cuenta del poder que reside en abandonar el autodesprecio y simplemente aceptar que Dios hoy te llama valiente y valioso, tal como lo hizo con Gedeón. Quizás lo que más te frena no sea el fracaso, sino el miedo a intentarlo y oír un no otra vez. Sin embargo, el llamado de Dios a Gedeón fue perturbador precisamente porque ignoró su currículum, se centró en su corazón y declaró un futuro que nadie imaginó posible. En el texto sagrado no hay lugar para la duda. El Señor está contigo, valiente guerrero. No importa si te sientes insignificante o si tu entorno confirma esta narrativa. Lo que Él dice tiene peso eterno y puede hoy desatar las cadenas invisibles que te han aprisionado durante años. Dejar este peso en sus manos no es debilidad, es el comienzo de una liberación radical. Ahora bien, una pregunta incómoda. ¿Quién ha escrito la última palabra sobre tu valor, el miedo o la promesa de Dios? Y si la inseguridad no es un signo de incompetencia, sino la oportunidad exacta de experimentar el poder sobrenatural de un Dios que transforma las dudas en victorias. El impacto de esta verdad es visceral. No son tus limitaciones las que definirán tu destino, sino la respuesta a la invitación divina a entregar cada pequeño pensamiento, cada comparación, cada sentimiento de inutilidad antes de dormir, confiando en que Él va más allá de lo que tu mente humana puede imaginar. No se trata de adormecer el dolor de la comparación, sino de permitir que la fe supere cada barrera interna y redefina cómo te ves a ti mismo, especialmente en las noches más oscuras. ¿Cuántas veces, al final de un día difícil, simplemente has deseado recostar la cabeza y sentir un verdadero alivio del peso de no sentirte lo suficientemente bueno? Este es el momento de tomar una decisión valiente, abandonar este lastre en el altar del Padre antes de que apague la luz de tu propósito. Si este tema resuena en tu alma, deja un comentario como un clamor y un desafío de fe. Hoy elijo poner mi valor en las manos de Jesús. Declara esta entrega como un acto público de liberación del ciclo de inferioridad, porque solo cuando expones la carga, ésta puede ser eliminada. Y recuerda, hay algo aún más profundo sobre la identidad y el valor, una revelación que puede transformar por completo tu comprensión del peso que llevas encima. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el destino y el propósito. Esa noche, en casa de la tsunamita, no había lugar para dormir. El silencio era denso, roto solo por sollozos ahogados y una ansiedad que le oprimía el pecho. El peso que la dominaba era insoportable. Su hijo anhelado, ese niño que era la respuesta milagrosa de Dios, yacía inerte, sin vida, en la habitación del profeta. ¿Cuántas madres han sentido esta profunda angustia al mirar a un hijo y temer lo peor, ya sea en su salud, en el camino de sus decisiones o en los peligros del mundo?
el miedo que se apodera de él al imaginar qué podría suceder sin su abrazo, el dolor de no poder protegerlo con sus propias manos. Pero esa noche el milagro se gestaba en la fe de la tsunamita. No gritó, no se dejó llevar por la desesperación, no corrió a los vecinos, ni se postró presa del pánico. Al contrario, selló un secreto revolucionario en su corazón, una confianza que desafiaba lo imposible. Aunque muchos dirían que el peso de un niño en peligro es más grande de lo que cualquier corazón puede soportar, ella eligió descansar en las promesas de aquel que todo lo controla. Se acercó a Eliseo sin dejar que el dolor reemplazara la esperanza, llevando consigo solo una frase encantadora. «Está bien», dijo. Gusa Reyes 4:26. ¿Cómo puedes decir todo está bien mientras el caos amenaza con destruir todo lo que amas? ¿Cuántas veces te has encontrado solo por la noche, viendo dormir a tus hijos, pero sintiendo el terror del mañana, susurrando posibles tragedias? ¿Y si algo sucede? ¿Y si no hay tiempo para detenerlo? El miedo por tus hijos se cuela como una sombra, convirtiendo cada pensamiento en un laberinto de preocupaciones. Pero, ¿es esta carga realmente tuya? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde comienza la acción del Dios que conoce el nombre, los días, los sueños y los peligros de cada ser querido? La tsunamita no fingió ser fuerte por orgullo, sino porque sabía que en lo humano imposible comienza el movimiento divino. El hijo, fruto de un milagro, necesitaba ser devuelto al autor de milagros. ¿Por qué nos cuesta tanto poner verdaderamente el destino de nuestros hijos en manos del Señor antes de irnos a dormir? Nos enseñan a velar por ellos, a cuidarlos, a hacer lo imposible por ellos. Pero ¿quién se atreve a rendirse? ¿Quién tiene el coraje de ceder el control, de soltar la vigilancia y decir, Señor, es tuyo? Quizás porque, en el fondo, dudamos de que Dios realmente se preocupe más que nosotros mismos. ¿Pero es realmente así? La tsunamita se atrevió a desafiar la lógica de la desesperación. No negó el dolor, pero eligió no dejarse guiar por él. Su voz, diciendo al sirviente, «Todo está bien», resuena hoy para ti que luchas en secreto, que finges tener el control mientras el miedo acecha en los rincones oscuros de la noche. «Todo está bien» no era conformidad, era confianza radical, una declaración contra todo lo que veían los ojos. ¿Qué tal si hoy pudieras transformar tu habitación de preocupaciones en un altar de entrega? En lugar de revisar mentalmente todos los riesgos, posibilidades y escenarios fuera de tu control, ¿qué tal descansar en la certeza que solo la fe brinda? No se trata de que no te importe, se trata de confiar en que hay un amor mayor que cuida lo que más amas. El Dios que resucita sueños perdidos, que enjuga lágrimas secretas, que responde oraciones silenciosas en la madrugada, es el mismo Dios que escuchó a la mujer tsunamita, el mismo Dios que prometió, antes de dormir, deja esta carga en mis manos. Si hasta hoy creías que solo observar, controlar e intentar resolverlo todo por ti mismo era el camino al cuidado, permítete un cambio. El verdadero cuidado nace cuando te consagras, cuando te entregas, cuando sueltas el miedo y pones tus cargas en la palma de la mano del Creador. Es audaz, contraintuitivo, incluso controvertido para muchos. Soltar el control no es negligencia, es confianza absoluta. Y es precisamente esta fe valiente la que desata lo imposible. La tsunamita, al regresar a casa confiando en el profeta, presenció un milagro inesperado. Su hijo resucitó, no porque lo mereciera, sino porque se atrevió a confiar. ¿Has considerado alguna vez que quizás el mayor milagro no siempre sea la solución inmediata, sino la paz que recibes al rendirte? El peso de la preocupación por los hijos es uno de los más crueles, porque golpea la esencia de nuestro amor. Pero ahí es donde descubres la fuerza del amor divino, que nunca duerme, nunca se distrae, nunca falla.
Antes de dormir, la verdadera libertad no reside en asegurar una protección total con las propias fuerzas, sino en descansar sabiendo que hay un Dios que te cuida cuando cierras los ojos. Así que, no importa cuántas amenazas llamen a tu puerta, no importa cuán sin respuesta parezcan tus oraciones, recuerda, Dios nunca pierde el control. Él conoce cada cabello de sus hijos, sabe dónde están, qué sienten, qué necesitan incluso más que tú. Y por increíble que parezca, tu amor por ellos no es mayor que el amor del Padre Celestial. No caigas en la trampa de pensar que todo depende de ti. No eres omnipotente, pero estás en manos de aquel que sí lo es. Qué alivio saber que puedes soltar, que puedes descansar, que puedes dormir en paz. Y esa es la invitación de esta noche. Antes de dormir, deja ese peso de preocupación en manos de aquel que nunca duerme. ¿Qué pasaría si tú, hoy, aceptaras este desafío radical? Si sientes este peso sobre tus hombros, si el miedo por tus hijos te ha robado la paz, haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: Señor, pongo a mis hijos en tus manos, no como un ritual, sino como una decisión profunda, una declaración pública de confianza y entrega. ¿De verdad crees que todo depende de ti o puedes confiar en que hay un Dios que vela por cada detalle? Da este paso, supera el miedo, deja que todo está bien resuene en tu corazón, aunque todo parezca ser lo contrario. Porque a veces la verdadera prueba del amor es confiar a los que amas al cuidado del Padre. Pero no creas que todo termina aquí. Hay un secreto aún más desconcertante detrás de este tema, algo que desafía incluso nuestro instinto más primario de vigilancia. Prepárate, porque el próximo tema puede revolucionar tu forma de ver lo que son el cuidado y la provisión. Las manos de la viuda de Sarepta tiemblan, firmes sobre el borde de la vasija casi vacía, mientras su mirada recorre el humilde entorno. Paredes frías, suelo de tierra, la sombra hambrienta de su hijo jugando a imaginar la abundancia sobre su almohada de paja. Su mundo se reduce al eco de la escasez, cada suspiro cargando el peso del fracaso financiero, un dolor que la consume por dentro y corroe su esperanza. La sequía lo ha devastado todo a su alrededor, y lo poco que queda entre sus dedos, un puñado de harina, un hilo de aceite, parece burlarse de su necesidad. Cada noche, antes de acostarse, siente la angustia que le atraviesa el pecho, el miedo de no poder mantener a su familia, la culpa invisible de lo que no ha podido proveer. El silencio se rompe con insistentes golpes en la puerta. El profeta Elías, con el rostro marcado por el viaje y la mirada llena de promesas, le pide agua y, sin dudarlo, también un trozo de pan. La viuda duda, revelando la verdad asfixiada. Solo alcanza para un último pan, y luego la certeza de que no habrá futuro. Es en esta fragilidad que la voz de Elías se alza, no para exigir, sino para entregar una promesa mayor que cualquier plan humano. No tengas miedo. Ve a tu casa y haz lo que has dicho. Pero primero hazme un panecillo y tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. Ante una orden tan ilógica, la viuda se encuentra ante el abismo entre lo que ve y lo que oye. ¿Puedes sentir esa opresión? El corazón sangrante que duda entre obedecer con fe o rendirse a la parálisis del miedo. La pequeña casa, el rostro del hijo, el estante vacío, todo pesa. La invitación de Dios no es solo a dejar ir el miedo, sino a confiar en que, incluso antes de dormir, ese peso oculto puede ser colocado en las manos del proveedor. En el corazón de la viuda late la batalla de quien se ha acostumbrado a vivir con menos expectativas, menos sueños, menos dignidad a los ojos de los demás. El fracaso financiero no se trata solo de facturas, se trata de identidad.
de lo que los demás ven cuando te miran, de esa flagrante sensación de incompetencia en las conversaciones diarias y las miradas exigentes. ¿Es la pobreza realmente sinónimo de abandono divino? ¿Acaso Dios solo ve a los exitosos o contempla también a quienes, antes de rendirse al sueño, contienen lágrimas de miedo y arrepentimiento por lo que no pudieron dar a su familia? Este es el punto de quiebre en tantas vidas, el dolor de pensar que Dios se ha olvidado del humilde cliente, del trabajador invisible, del padre o la madre que solo quería garantizar lo básico. Pero, ¿y si te dijera que el mayor milagro del sustento no es la abundancia repentina, sino la fidelidad persistente del proveedor en medio de la escasez? La conmoción no está en el banquete, sino en la continuidad de lo poco, suficiente y milagroso, día tras día. Elías no ofrece respuestas fáciles, presenta un desafío radical de fe, entregar lo poco que queda, confiar el último hilo de esperanza a las promesas de aquel que siempre provee. ¿Te has sentido alguna vez como esa viuda? ¿Sentiste esa desesperación de saber que, humanamente hablando, no hay solución? ¿Que los recursos se han agotado, que el salario no cubre todo, que las facturas se acumulan y la vergüenza se instala? Dios te dice, antes de cerrar los ojos, no te aferres al miedo ni al control. Deja esa carga en mis manos, la escasez, el miedo, la sensación de fracaso financiero. Tal vez pienses que es imposible, tal vez tu corazón clama que no puedes sobrevivir así, pero la promesa resuena. La harina no se acabará, el aceite no se secará mientras confíes. Lo que nadie comprende de esta historia es que el milagro no ocurre antes de la ofrenda, sino durante la obediencia. No es cuando sobra, sino cuando hay una fe que alcanza el límite de la razón. Es en ese espacio, entre la necesidad y la confianza, que el cielo se manifiesta. Imagínense, cada mañana, la viuda regresa a su vasija y, contra toda expectativa, todavía hay suficiente. No sobra, pero tampoco falta. El milagro del sustento se renueva a diario porque ella se atrevió a dejar la carga de la insuficiencia en manos del Creador, depositando cada noche su esperanza antes de dormir en aquel que nunca falla, incluso cuando el mundo entero dice que se acabó. Y aquí surge la polarización. ¿Cuántos de nosotros, ante el miedo a la escasez, confiamos verdaderamente en el Dios que multiplica? ¿O preferimos creer que el sustento depende únicamente del esfuerzo humano, la planificación y la autosuficiencia? ¿Con qué frecuencia nos invade la ansiedad porque insistimos en cargar con un peso que nunca fue nuestro? Se necesita valentía para admitirlo. El control no está en nuestras manos, y la libertad solo llega cuando te atreves a rendirte, incluso llorando, incluso sintiendo vergüenza, incluso sin saber qué traerá el mañana. Es en ese preciso momento, antes de dormirte, que necesitas transferir tu miedo y tu sensación de fracaso a Dios, porque Él ve, Él sabe y Él provee. Si sientes esa opresión, esa culpa por no poder hacer más, declara en los comentarios: entrego mi pequeño en las manos de Dios. No es solo un comentario, es un acto de fe pública, una decisión de liberarse de la vergüenza y dar un paso hacia el milagro que solo existe para quienes se atreven a confiar en lo invisible. Y no te quedes ahí. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esperanza. Tu gesto puede ser un instrumento para llevar la fe a alguien que ya ha perdido las fuerzas para luchar. No subestimes el poder de un simple acto de amor. Cada clic, cada vez que lo compartas, puede ser la semilla de un nuevo comienzo en la vida de alguien que se siente derrotado. Tu fe activa es evangelización práctica, pero hay algo aún más profundo aquí. La verdadera abundancia no se mide por el saldo bancario, sino por la certeza de que, al acostarte cada noche, tu confianza no está puesta en lo que el dinero puede comprar, sino en el Dios que puede sostener incluso el desierto más árido.
El milagro diario de la viuda es la respuesta silenciosa de Dios a quienes ponen su alma agobiada al pie del altar y dicen: no puedo más, pero confío en ti. Permítete experimentar esta paz antes de dormir. Dios está listo para llevar el peso que ya no puedes soportar. Y te has dado cuenta, a veces lo poco que el Creador tiene es todo lo que necesitamos para superar un momento difícil. La fe no es la ausencia de lucha, sino la valentía de renunciar al miedo al fracaso financiero, a la inseguridad de no poder proveer, al trauma de la pérdida y la escasez, con la certeza de que el verdadero proveedor ya está al tanto de cada detalle. No limites la acción de Dios a lo que ves, porque mientras haya obediencia, habrá milagros. Y si te dijera que el recipiente que hoy parece vacío puede, en manos divinas, convertirse en una fuente inagotable incluso cuando no lo ves? ¿Qué harías si realmente creyeras que Dios cuida de las pequeñas y grandes necesidades? ¿Te arriesgarías a confiar de nuevo? Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay dolores ocultos en lugares aún más profundos, marcas de pérdida y rechazo que el tiempo no borra, solo oculta. Y al caer la noche, estas heridas resurgen, exigiendo más que control, exigiendo sanación. Ruth permanece en el umbral, sintiendo el eco del vacío llenando cada rincón de la casa. Silenciosa, una brisa fría invade la noche, trayendo consigo recuerdos que hieren más que el dolor. La pérdida de su esposo, el silencio sepulcral de un hogar donde una vez resonaron risas, la certeza de que todo ha cambiado para siempre. Mira a su suegra, Naomi, y ve en sus ojos el mismo abismo de pérdida, ambos marcados por la repentina desaparición de quienes tanto amaron. El tiempo parece detenerse, los días se difuminan, las noches son largas y pesadas, y cuando la luz se apaga, antes de dormir, el corazón de Ruth lucha contra las rejas de un anhelo que no puede nombrar. Es fácil idealizar su lealtad a su suegra, pero poco se habla del dolor punzante, los sueños destrozados, la vida que parecía prometedora y ahora se esconde bajo un velo de incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros no llevamos, noche tras noche, exactamente este peso? La ruptura inesperada de una relación, la despedida inesperada, o la ausencia abrupta de alguien cuya presencia parecía eterna. ¿Cuántas veces, al recostar la cabeza en la almohada, el corazón parece clamar por alivio, anhelando que Dios se lleve esa carga que alivie la herida inexplicable? El drama de Ruth no es un relato lejano, es un crudo retrato del dolor universal de quienes aman y pierden. Los cimientos del alma agrietados por la muerte, el rechazo como una herida abierta, el abandono que resuena en cada recuerdo. Cuando parte con Noemí hacia una tierra extranjera, Ruth carga no solo con la esperanza de un nuevo comienzo, sino con el peso aplastante de lo que dejó atrás. Con cada paso, la ausencia de Elimelech, Malón y Kelión clama con más fuerza. Pudo haber elegido regresar, reconstruir su propia vida entre su pueblo, pero decide caminar con firmeza junto a quien también lo perdió todo. En una sociedad donde la supervivencia de una viuda era incierta, Ruth ofrece su lealtad como quien ofrece el último frasco de aceite, sabiendo que podría agotarse, pero dándolo de todos modos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si cada latido fuera un crudo recordatorio de lo perdido. Como si, antes de dormirte, la única certeza fuera el dolor y no la esperanza de un nuevo día. Algunos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿basta con el tiempo para sanar un corazón roto? ¿O existe una esperanza mayor, una presencia que consuela nuestras lágrimas cuando nadie más puede ver lo que yace en nuestro interior? En el silencio de la noche, mientras los ojos de Ruth arden en lágrimas, Dios observa atentamente, no desde lejos, no como un espectador indiferente, sino como aquel que promete: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34:18. No importa cuán afligido esté el corazón,
No importa si la soledad parece devorar toda luz, hay alguien que permanece junto a quienes lloran, alguien que no se acobarda ante el sufrimiento humano, sino que lo recoge. Dios mismo se acerca al lecho de los afligidos, los rechazados, los que han sido abandonados. Ninguna noche es demasiado larga para Él, ni hay suficientes lágrimas para agotar su compasión. A veces el sufrimiento parece susurrar mentiras. Estás solo, nadie te entiende, nadie puede llevar esto por ti. Pero estamos obligados a vivir bajo esta carga hasta el final. Necesitamos dormir cada noche con el corazón apesadumbrado, anhelando un consuelo que nunca llega. ¿O existe una promesa real, una palabra que dice, antes de dormir, deja este peso en mis manos porque yo te cuido? El secreto que pocos comprenden en esta historia es que, mientras Ruth entrega su dolor a Dios, incluso sin respuestas, incluso sin saber qué encontrará, abre espacio para lo inesperado. De la tierra de la pérdida brota un futuro que nunca imaginó, porque el Dios que está cerca del corazón roto es el mismo que siembra semillas de esperanza en la tierra del dolor, transformando los fracasos en nuevos comienzos. No se trata solo de sobrevivir a la pérdida, de tragarse las lágrimas y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Jesús no vino solo a consolar, sino a restaurar. Él conoce cada fragmento de tu corazón destrozado, cada rincón oscuro de anhelo, cada amanecer en el que imploras alivio. Y cuando entregas esta carga, es como si Él dijera, déjalo en mis manos, porque solo yo sé sanar con amor lo que nadie más entiende. El milagro no es borrar recuerdos, sino hacer que la vida brote donde solo había desesperación. La obra de Dios es así, silenciosa, profunda, a menudo sorprendente. Él transforma el dolor en danza, el desierto en jardín, las lágrimas en una fuente de consuelo. Ruth no sabía qué le depararía el mañana. No podía imaginar que de su vientre nacería una descendencia de reyes, que su fidelidad sería celebrada durante siglos, que Dios transformaría su historia de dolor en un testimonio de esperanza. Lo que parecía el final fue, de hecho, el comienzo de algo mucho mayor. Quizás hoy, al contemplar tu propio corazón roto, te preguntes, ¿hay realmente redención para mi dolor? ¿Hay propósito en mi sufrimiento? ¿Puedo confiar plenamente y descansar sabiendo que Dios sabe lo que hace, incluso cuando todo parece desmoronarse? La respuesta está en la promesa misma. El Señor no se queda lejos, se acerca, acoge, sana. No es solo una promesa poética, es una verdad viva para quienes deciden entregar sus cargas antes de dormir. Ahora, permíteme desafiarte a ir más allá de lo ordinario. No es hora de abandonar esa vieja creencia de que solo el tiempo cura. No es hora de simplemente rendirnos en lugar de resistir. Jesús aún sana corazones rotos, aún recoge cada lágrima. Así que hoy, como un acto de valentía, escribe en los comentarios, Señor, entrega lo que no puedo cargar. Declara públicamente que ya no quieres dormir sofocado por el dolor, sino que deseas experimentar el cuidado de Dios de una manera real y tangible. Sé vulnerable, permítete confiar una vez más. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo por revelarse en lo más profundo de la palabra. Lo que sigue puede desafiar tu comprensión de la justicia divina y transformar tu perspectiva sobre tu propio sufrimiento. Prepárate, porque hay un secreto oculto, listo para revolucionar todo lo que crees sobre la acción de Dios en medio del dolor. Un rugido sordo resuena en el suelo de piedra del pozo. Las sombras danzan bajo la tenue luz que se filtra desde arriba. Y Daniel, con los ojos bien abiertos en la noche oscura, percibe el aroma ardiente de los leones hambrientos que rondan a su alrededor. No es el miedo a la muerte lo que le desgarra el pecho, sino ese peso invisible e insoportable, la injusticia.
Nadie ve la verdad. Nadie en ese reino conoce su integridad ni su corazón fiel. El decreto era una trampa. Quienes conspiraron contra él tergiversaron sus palabras. Fingieron celo por el rey y arrojaron a Daniel al pozo profundo, no por malicia explícita, sino por envidia disfrazada de lealtad. Bajo ese cielo de piedra, Daniel le pregunta a Dios mismo por qué la gente buena sufre por actos que no cometió, por qué los inocentes pagan precios tan altos en silencio, sin defensa humana, solo con el corazón latiendo con fuerza. Señor, no he llevado otra carga que la fidelidad. ¿Por qué he acabado aquí? Sus manos cruzan el pecho mientras sus garras arañan el suelo. El peso de la injusticia no tiene forma, pero corroe desde dentro. Es una humillación ardiente, un dolor agudo para quienes sienten que su verdad ha sido tragada por el rugido de la multitud. Sumérgete en la historia de Daniel, porque quizás conoces este abismo, este pozo silencioso que se forma cuando alguien te apuñala por la espalda, cuando el juicio público anula todo lo que has construido con integridad. ¿Has sentido alguna vez el peso de ser acusado injustamente? Esa sensación de impotencia cuando tu voz no llega a quien toma las decisiones y tu reputación se te escapa entre los dedos como arena fina, manchando el nombre que tanto apreciaste. Daniel no tenía a nadie allí para presenciar su verdad. No había multitudes que lo defendieran, ni amigos leales alrededor del pozo, solo oscuridad, frío y la mirada vigilante de los depredadores. ¿Qué sucede en el alma cuando todos los valores parecen haber sido inútiles ante los ojos de quienes eligen ignorar la justicia? Quizás tú también has perdido el sueño, preguntándote si Dios realmente interviene cuando todo parece perdido, cuando la humillación es pública y la defensa es imposible. ¿No es defenderse un signo de debilidad? ¿O hay algo más profundo, una fuerza reservada solo para quienes confían en que Dios tiene la última palabra? Mientras las horas se arrastran en el foso de los leones, Daniel no lucha, no se queja, no intenta trepar por paredes lisas. Reza, no como quien exige, sino como quien descansa, incluso sin garantías visibles de una respuesta. Es esta entrega absoluta la que desafía las creencias humanas. ¿Puede alguien confiar verdaderamente en que existe la justicia divina cuando la injusticia es tan flagrante? El versículo resuena. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Ninguna palabra humana, ningún abogado, ningún clamor podría cambiar ese decreto, pero el brazo invisible de Dios actúa sin ruido, sin público, cerrando bocas que parecían incontrolables. El milagro ocurre en silencio, lejos de la mirada del acusador. La justicia de lo alto no necesita aplausos ni testigos terrenales. Allí, entre las bestias, Daniel experimenta lo que solo quienes entregan su carga en las manos del Creador pueden vivir. Seguridad más allá de la lógica, paz en medio del caos, el toque del defensor supremo cuando todos los demás te han abandonado. ¿Y qué significa esto para quienes nos escuchan hoy, sumidos en la tristeza, reflexionando sobre las heridas de la injusticia? Dios no te pide que lleves esta carga abrumadora solo. Cuando la calumnia, la traición y las falsas acusaciones parecen cobrar fuerza por la noche, cuando intentas razonar, argumentar, pero el peso solo aumenta, Él te invita a dejar este peso corrosivo en sus manos. No es pasividad, es confianza en aquel que ve donde nadie ve, que examina los corazones y recompensa lo que se hace en secreto. Si ya has luchado hasta el agotamiento, preguntándote si la justicia llegará alguna vez, recuerda esto. Hay ángeles en camino, hay justicia escrita por manos invisibles. Y luego está esa ruptura con todo lo que te han enseñado, porque quizás creciste escuchando que el mundo es injusto y punto. Pero la historia de Daniel grita, la verdadera justicia es imposible sin la intervención divina. Y las mayores victorias ocurren en la oscuridad, lejos de los focos.
Puedes confiar lo suficiente como para soltar el control, dejar de justificarte y simplemente descansar, sabiendo que Dios es el defensor de quienes no tienen a nadie que los defienda. Crees que mientras duermes, Él obra a tu favor, silenciando bocas feroces, exponiendo mentiras y restaurando el honor. Antes de dormir, no dejes que este tormento corroa tu corazón. Dile al Padre: Señor, pongo en tus manos el peso de la injusticia que he sufrido. Defiende mi causa, dame descanso. Declara esto en los comentarios. Si alguna vez te han hecho daño, escribe: Dios es mi defensor, y permite que tu fe sea una respuesta pública a la opresión invisible. Puede que tu lucha no sea aplaudida, pero los cielos se mueven para quienes lo entregan todo a aquel que nunca pierde una batalla por la verdad. Y ahora prepárate, porque hay historias aún más impresionantes sobre el cuidado divino y el alivio de cargas que nadie imagina que lleva. Lo que sigue puede desafiar todo lo que crees sobre ser visto por Dios. El sacerdote Zacarías mantenía el incienso encendido, cuyo humo relucía ante el altar del santuario del templo, mientras sus rodillas, encallecidas por el tiempo, sostenían su alma, sumida en un silencioso cansancio. Tras él, la ciudad dormitaba en la rutina de oraciones y promesas que nunca parecían romper el techo. Todos lo sabían. Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran conocidos por su rectitud, pero también por llevar una carga oculta, el peso de una espera aparentemente interminable. Anhelaban un hijo, y cada otoño la esperanza se enterraba un poco más profundamente en sus corazones, aplastada por el silencio de las promesas incumplidas. Zacarías se frotó las manos y sintió la dureza de la duda en la piel. ¿Había sido realmente escuchada su oración? Después de tanto tiempo, todavía valía la pena arrodillarse y orar. Mientras el humo del incienso ascendía, el dolor de Zacarías resonaba en silencio, la agonía de quien implora una respuesta, pero solo encuentra el eco de su propia desesperación. ¿Cuántas noches pasó Elizabeth despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso de meses, años, décadas de espera transformarse en vergüenza y soledad? Compartían la misma sensación que aprisiona a tantos corazones hoy, que el tiempo se arrastra frío e indiferente mientras los sueños se les escapan de las manos. El silencio de Dios parecía desgarrador y con cada mañana sin respuesta se hacía más difícil creer que ese peso se aliviaría. Las voces de los vecinos, las expectativas de la familia, las incesantes comparaciones, todo esto se convirtió en una carga aún más pesada que el deseo mismo de ver el milagro. ¿Has sentido alguna vez esta espera? ¿Has notado cómo la ausencia de una respuesta puede parecer una sentencia y cómo a veces la fe flaquea ante el agotamiento de la espera? Es interesante notar que, incluso ante este cansancio, Zacarías continuó sirviendo. Muchos dirían que el tiempo cura todas las heridas, pero la verdad es que solo revela la profundidad de las heridas. Dios, sin embargo, obra en otra dimensión. En el apogeo de su rutina, en medio de lo que parecía una noche como tantas otras, ocurrió lo inesperado. El ángel Gabriel irrumpió en el templo, rompiendo el silencio milenario con una simple frase: Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchada. Lucas 1:13. El impacto de estas palabras fue como una luz que atravesó la noche más oscura. No era el tiempo de Dios el que se retrasaba, sino el tiempo del hombre, que no comprendía la magnitud de la promesa. Lo que parecía una espera interminable era, de hecho, la preparación de un milagro que debía generarse en secreto, lejos de miradas indiscretas, madurando en el corazón de quien confía incluso sin pruebas visibles. La noticia llegó cuando la pareja ya no tenía fuerzas para alimentar expectativas. Porque el mayor milagro ocurre cuando los recursos humanos se agotan y solo queda depositar el peso de los sueños incumplidos en las manos de Dios. Zacarías se quedó sin palabras.
literalmente sin palabras. Porque hay momentos en que la grandeza de la intervención divina nos silencia, desmonta todas nuestras explicaciones y nos hace comprender. Dios escucha cada palabra, incluso las susurradas en una almohada mojada por las lágrimas, aquellas que tú mismo has olvidado de tanto esperar. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es como la tierra que se prepara para recibir la semilla perfecta en el momento preciso de la voluntad superior. ¿Cuántas veces te encuentras por la noche antes de descansar intentando comprender si Dios realmente escucha tus oraciones? ¿Será que el cielo permanece indiferente a tu aflicción o algo mucho más profundo se gesta en el silencio? A veces, la espera, aparentemente eterna, es el marco de un milagro imposible desde una perspectiva humana. Y cuando lo imposible finalmente rompe el silencio, toda la historia cambia. La concepción de Isabel no fue solo una respuesta para una pareja, sino para toda una generación. Juan sería el precursor del Mesías mismo. El silencio de Dios, por lo tanto, nunca es vacío. Es un presagio de lo extraordinario. ¿Qué tipo de oración has dejado de hacer porque pensaste que era demasiado tarde? ¿Qué sueño has abandonado, creyendo que a Dios no le importaba? ¿Qué pasaría si te dijera que la espera que hoy te aflige puede esconder un propósito mucho mayor que tu comprensión? El Espíritu de Dios nos enseña que no hay oración perdida ni súplica ignorada. A su debido tiempo, el peso de la espera es reemplazado por el alivio de una respuesta que supera toda expectativa. Pero es necesario cruzar este valle, incluso cuando la fe parece flaquear, incluso cuando las noches son largas. Detente y reflexiona. ¿Dios está realmente en silencio o está preparando el escenario perfecto para manifestar algo que impactará no solo tu vida, sino también la de todos los que te rodean? Cierra los ojos un momento e intenta escuchar no el ruido de tu angustia, sino la sutil certeza de que ninguna lágrima ha sido en vano. Jesús nos revela a un Padre que escucha cada clamor, que recibe cada carga en sus manos, especialmente en la quietud de la noche, cuando solo tenemos el deseo de descansar por un momento en la esperanza. Ahora, quiero retarte a un acto de fe radical. Si esta historia te tocó el corazón y llevas el peso de la espera, declara en los comentarios: mi esperanza está viva porque Dios escucha el silencio. No dejes que la demora apague tu clamor. Cada palabra escrita es una semilla de esperanza abierta a un Dios que nunca falla. ¿Crees que puedes dejar esta carga a los pies de aquel que transforma lo imposible en realidad? Entonces escribe, como un acto público de confianza, que tu esperanza está viva, incluso ante la espera. Pero no creas que eso es todo. Hay una dimensión en este proceso de espera que pocos comprenden, y descubrirla puede ser la clave para cambiar todo en ti. Si el resultado de la espera de Zacarías y Elizabeth te impactó, prepárate. Algo aún más profundo sobre el tiempo de Dios y las promesas que tiene reservadas para tu vida está a punto de revelarse. Lo que sigue puede transformar tu percepción de tu propio milagro. En el campo, el sonido apagado de la música y las risas se mezcla con el olor a pan recién horneado, mientras una casa iluminada vibra de celebración. El hijo menor ha regresado, y los sirvientes se apresuran a preparar el festín. Pero afuera, de pie en la penumbra del crepúsculo, el hermano mayor lo observa todo, con el pecho oprimido por una angustia silenciosa. Un sudor frío le resbala por el rostro marcado por el trabajo, mientras escucha a lo lejos los gritos de alegría por alguien que, en su opinión, no debería merecer tanta hospitalidad. Allí, en ese momento de dolor contenido y orgullo herido, nace el peso abrumador de la comparación, la sensación asfixiante de que, por mucho que se esfuerce, siempre habrá alguien que reciba lo que él mismo esperaba como recompensa.
Cada sonrisa de la casa suena como un cruel recordatorio de que sus años de devoción y sudor parecen haber sido ignorados, y siente la injusticia arder como fuego bajo la piel. Es un dolor familiar para cualquiera que haya probado el amargo sabor de ser excluido, viendo a otros celebrar logros mientras tú permaneces al margen, invisible. Cuando se niega a entrar, comienza a monologar, desahogando toda la frustración de quien, aun cumpliendo con todos sus deberes, siente que no se le reconoce su valor. Todos ganan, menos yo. Resuena en la mente de quien lleva esta carga silenciosa, noche tras noche. El padre se da cuenta, va en su busca y, al encontrar a su endurecido primogénito, no le trae reproches, sino cariño. El padre lo llama por su nombre, recordándole una verdad que toda alma ansiosa por demostrar su valía necesita escuchar. No estás olvidado ni desatendido. Entonces, un susurro de gracia se escucha en la voz del padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Lucas 15:31. Esto no es solo una palabra de consuelo, sino la ruptura de una mentira interiorizada durante años, que necesitamos competir por el afecto, la bendición o la aceptación ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces, antes de dormir, has sentido ese peso casi invisible, pero increíblemente doloroso, de compararte con los demás? En el silencio de la noche, tu mente reproduce escenas de redes sociales, logros ajenos, familias aparentemente felices, carreras impecables. Te duele el corazón, como si hubiera un banquete y te hubieran excluido. La comparación se prolonga y la victoria de los demás empieza a sonar como tu derrota personal. En esos momentos, escuchar el mensaje divino, Dios te dice hoy, deja este peso en mis manos, es una invitación a liberar la carga del ego herido, la falsa idea de escasez de amor, la competencia silenciosa que aplasta el alma, llevando a cada ser humano a creer que siempre está en segundo lugar. ¿Sabes? Este hermano mayor no es un villano, es tú, es yo. Es todos los que alguna vez han sentido el agotamiento emocional de buscar reconocimiento e imaginar que nunca serán celebrados. Su error no fue amar demasiado ni trabajar muy poco. Fue creer que el amor del Padre se mide por comparaciones. Hay una especie de esclavitud que ata no los pies, sino el corazón, la prisión de la comparación. Nos hace olvidar que somos vistos, conocidos, celebrados y amados por aquel que no reparte bendiciones como premios en una competencia, sino que rebosa de gracia a cada hijo en su propio tiempo y a su manera. Y aquí está el punto disruptivo. El mayor engaño no está en la celebración de la otra persona, sino en la sutil mentira de que la mesa de Dios tiene lugares limitados. El Padre invita a todos siempre a entrar. Tu nombre está grabado en la palma de sus manos, incluso si te sientes excluido. Si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho, creyendo que todos los demás triunfan menos tú, detente y pregúntate, ¿depende realmente el valor de tu vida del ritmo de los demás? ¿De verdad mide Dios tu fidelidad con el éxito de los demás? ¿O te llama esta noche a descansar de verdad y soltar esa vieja carga, entregándola con todas tus lágrimas en las manos de aquel que no te ha olvidado? Quizás lo único que necesitas no es demostrarle nada a nadie, sino recibir el abrazo del Padre en el silencio de tu habitación y escuchar, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Observa cómo la ansiedad que te consume por dentro no encuentra alivio en lograr más, sino en descansar en el amor incondicional de Dios. La aplicación a tu vida es tan profunda como práctica. La invitación es a que, antes de dormir, dejes en manos de Dios esa vieja mochila cargada de autocrítica, comparación y rezago en la vida de los demás. Cuando llegue ese sentimiento de derrota silenciosa, recuerda, el Padre no te mide por lo que aún no has hecho, por lo que otros han logrado, ni por la brillantez del escenario ajeno.
Te llama a tu interior, a la intimidad, a la mesa, al privilegio único de ser hijo. Todo lo que pertenece al Padre está disponible para ti, sin restricciones, sin filas, sin jerarquía de méritos. Recibe la verdad. Tu historia es única, tu nombre es conocido, tu valor es eterno. La celebración es para todos los hijos, y tú eres esperado. Y ahora, deja que este mensaje te toque profundamente el corazón. Ha llegado el momento de liberarte por fin de esa vieja carga que llevas de compararte tanto. ¿Seguirás viviendo como si tuvieras que competir por la atención de Dios? ¿O aceptarás finalmente que Él ya te ha elegido, ya te ha amado, ya te ha invitado a ser parte de Él? Comparte en los comentarios tu deseo de liberarte por completo de este ciclo de comparación, escribiendo: elijo descansar en el amor de Dios. Declara públicamente que asumes esta nueva identidad como hijo amado, sin medirte ya por las victorias de los demás. Cada comentario es un acto profético, una decisión de no volver a la prisión emocional de las comparaciones. Lo que la mayoría de la gente no ve es que la verdadera libertad no consiste en ganar todas las batallas externas, sino en permitirte ganar la guerra interior, la guerra contra la sensación de incompetencia que te roba el sueño y sabotea la alegría en lo cotidiano. Dios te dice ahora: no dejes pasar otra noche cargando con esta carga. Suelta, entrégate, confía, porque, al contrario de lo que el mundo repite, no falta gracia en la casa del Padre. Ahora, prepárate, porque te espera una revelación aún más profunda, una clave poderosa que puede transformar tu visión de ti mismo y de tu camino. No creas que lo has visto todo. Hay un secreto oculto en la próxima historia capaz de revolucionar tu paz interior. Tomás permaneció inmóvil, con la mirada fija en el vacío, mientras la noche caía sobre Jerusalén con un peso insoportable. Los susurros de los demás discípulos resonaban por la casa. Hablaban de esperanza, de vida, de algo imposible que habría sucedido 3 días después del horror de la cruz. Pero para Tomás todo sonaba lejano, como una vieja canción de una época en la que aún creía sin reservas. El peso de la duda lo consumía por dentro, sobre todo cuando la voz del miedo susurraba que tal vez había confiado en vano. La habitación en la que se encontraban pareció encogerse. La fe de los demás casi lo asfixiaba. No era simple incredulidad, era una ausencia dolorosa, una herida abierta de dolor y el fracaso de todos sus sueños en un instante. Allí, entre muros de piedra y corazones rotos, Tomás se sintió apartado, como si hubiera olvidado todo el consuelo prometido, como si la fe le fuera negada por no ser suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos dormido sintiendo que Dios está lejos, que las respuestas no han llegado, que rezar es como hablarle al viento? La duda espiritual se convierte en una carga invisible pero insoportable, sobre todo antes de dormir, cuando la cabeza reposa en la almohada y el alma revela sus secretos más dolorosos. ¿Quién no ha sentido que la fe ajena parece inalcanzable, casi una afrenta a su propia lucha silenciosa? Jesús, sin embargo, no ignoró a Tomás. En silencio, entró en ese lugar cerrado, atravesando puertas cerradas y corazones endurecidos. No acusó ni exigió explicaciones, simplemente mostró sus manos, heridas y reales, e invitó a Tomás a tocarlas. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Y entonces, la duda de Tomás, tan pesada como una montaña, se topó con algo que ninguna lógica puede explicar: el toque de Dios, que sale al encuentro de nuestra incredulidad. La declaración de Jesús no fue un juicio, sino una bendición que resuena hasta el día de hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no rechazó la duda, la acogió con presencia y misericordia, transformando la vergüenza en invitación, la ausencia en encuentro. Y es imposible no ver la imagen reflejada entre Tomás y quienes hoy se acuestan con el corazón inquieto, abrumados por ¿y si? ¿Por qué?
¿Es realmente así? Porque el mayor error de muchos predicadores es convertir la duda en un pecado imperdonable, cuando en realidad es, a menudo, un clamor de cercanía. Es fácil señalar con el dedo a quienes dudan, pero solo quienes han mirado al techo con lágrimas saben que la ausencia de respuestas también forma parte del camino de quien busca la verdad. ¿Es la duda espiritual lo opuesto a la fe, o es el terreno fértil donde la fe puede florecer de verdad? ¿Cuántas noches has pasado intentando reprimir preguntas legítimas, convencido de que esto te hace menos amado por Dios? ¿Cuántos se sienten obligados a mentir sobre lo que realmente sienten, por miedo a no ser aceptados ni siquiera por el Creador? La verdad es que Jesús mismo te permite acercar todas tus dudas, especialmente en esos momentos en que la casa se oscurece, tu cuerpo se debilita y tu mente intenta encontrarle sentido al caos. Él no evita las estancias donde reina la incertidumbre. Entra allí, en silencio, y ofrece pruebas de su presencia, a menudo no de la forma que esperamos, sino con un sutil toque de esperanza, con una palabra que brota de las Escrituras, con el alivio que inexplicablemente te llena el pecho cuando todo parecía perdido. Porque antes de dormir, hay algo poderoso en depositar el peso de estas preguntas en las manos de aquel que ya ha llevado mucho más de lo que nosotros podíamos soportar. En lugar de negar tu dolor, Jesús valora tu honestidad. No importa si hoy solo puedes decir, ayuda a mi incredulidad. Esa fe ya es suficiente para que Él se acerque. Es curioso cómo tantos cristianos creen que necesitan presentar una espiritualidad perfecta, inquebrantable e irreprochable. Pero el llamado del Evangelio es precisamente para los quebrantados, los indecisos, aquellos que solo pueden balbucear una tímida oración antes de dormirse. Si tu alma está turbada hoy, si sientes que Dios está lejos, si incluso temes compartir tus preguntas con alguien, escucha, es a ti a quien Jesús promete la bienaventuranza, no a quienes han construido un imperio de certezas. La invitación es a que confíes, incluso sin ver, incluso sin sentir, permanece. Incluso sin tocar, descansa en el hecho de que Él te toca primero. El silencio de Dios no significa abandono. A menudo es el espacio sagrado donde Él prepara el milagro. Antes de dormir, entrega esta incertidumbre en las manos que llevan las cicatrices del amor eterno. El mismo Hijo de Dios comprende el peso de la duda, porque estuvo entre hombres que dudaron, lloraron y huyeron. Si sientes esta incomodidad, no te avergüences. Esta es la tierra donde Dios siembra la verdadera fe. Hablar con Él, aunque todo parezca incierto, es el paso más valiente que existe, y basta para que el cielo se abra dentro de ti. Jesús no se da por vencido con quienes tropiezan en la fe. Permanece a su lado, dispuesto a transformar la debilidad en fuerza y la incertidumbre en confianza. Y aquí surge una profunda conmoción. Y si lo que llamas falta de fe fuera de hecho el terreno fértil donde se sembraría la mayor experiencia de confianza. Y si, en lugar de huir de la duda, permitieras que Dios la ocupara contigo esta noche. ¿Qué pasaría si, antes de dormir, en lugar de ocultarla, dijeras, Señor, estoy aquí, lleno de preguntas, pero entrego esta ansiedad, este peso de duda en tus manos? Quizás la mayor demostración de fe no sea la ausencia de preguntas, sino la valentía de seguir dialogando con Dios mientras el corazón aún espera respuestas. No aceptes la mentira de que eres menos amado por tener dudas. No te compares con alguien que parece tener una fe inquebrantable. La madurez proviene precisamente de confrontar honestamente todo lo que se agita en el alma. Dios no se escandaliza por tu búsqueda ni se ofende por tu cansancio. Al contrario, se acerca, te muestra tus cicatrices, te habla con ternura y te invita a seguir caminando, incluso sin ver el siguiente paso.
Lo que distingue a Tomás de los demás discípulos no es la duda, sino el deseo sincero de encontrar la verdad. Esto es demasiado valioso como para ignorarlo. Y ahora, al caer la noche, haz de este momento un altar secreto. Habla con el Señor, aunque sean pocas las palabras. Incluso un suspiro cuenta. Deja esas preguntas, esa sensación de distancia, todo ese pesado equipaje a los pies de aquel que prometió nunca abandonarte. Y mira, su promesa es para quienes aún no han visto, pero creen. Antes de cerrar los ojos, di: Jesús, aún sin ver, pongo todo esto en tus manos. Y nota cómo una paz silenciosa e inexplicable comienza a invadir tu sueño. Si este texto resonó en tu alma, si sientes que esta palabra es para ti ahora, escribe en los comentarios: Jesús, entra en mi duda y transforma mi noche. Reconoce públicamente que eliges, incluso sin certeza, confiar. Atrévete a declarar tu vulnerabilidad como un acto de fe. Y hay algo sorprendente que pocos comprenden en esta historia. El propio Tomás, tras este encuentro transformador, se convirtió en uno de los que nunca dejaron de dar testimonio del amor de Cristo, incluso cuando todo parecía improbable. ¿Te imaginas lo que podría pasar si tu duda se pone en manos de Dios hoy? Lo inesperado está a punto de suceder y puede comenzar ahora, al entregarte sin reservas, porque hay más por revelar, y el camino hacia un profundo alivio apenas comienza. Los hermanos de José contemplan el frío suelo del palacio egipcio, con las palabras cargadas de vergüenza, el peso del arrepentimiento hundiéndose en sus hombros. Tiemblan, no solo por el poder que ostenta José, sino por el pasado que insiste en resonar en su interior, el miedo a cosechar lo que han sembrado, el miedo a ser aplastados por la justicia de quienes una vez fueron vendidos como mercancía por sus propias manos. José fija la mirada en los hombres que tiene ante sí, hombres que lo conocieron de niño y que lo empujaron hacia un destino de dolor, soledad y años de injusticia. El silencio se hace denso, cortante, hasta que José, con la voz entrecortada por la emoción, finalmente rompe el abismo de la tristeza. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. No es solo una frase, es el veredicto que rasga los cielos y redefine el destino de todos los que están allí. En esta escena, el peso de la falta de perdón palpita como una herida abierta, latente en los corazones de todos los involucrados. ¿Cuántas noches permaneció José preso? Primero en la fosa, luego en las cadenas de Egipto, pero sobre todo en las cadenas invisibles del resentimiento, el dolor de haber sido abandonado por quienes deberían haberlo protegido. Y sin embargo, es ante este abismo de traición que ocurre uno de los gestos más sorprendentes de la Escritura. José no se venga, no se encierra en sí mismo, no hace que sus hermanos sientan plenamente el dolor que él sintió. Se dedica a la misión de transformar lo que era desgracia en bendición, lo que era carga en liberación. Esto es un shock para nuestra rutina cristiana. ¿Acaso no llevamos heridas en la almohada por la noche que insistimos en alimentar porque creemos que mantener vivo el dolor es una forma de justicia? ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos: no puedo perdonar, porque si perdono pensarán que no me dolió, sin darnos cuenta de que es precisamente entregando el resentimiento que nos liberamos de la prisión emocional? La historia de José resuena en nosotros porque el perdón, contrariamente a lo que muchos imaginan, no es un sentimiento que surge espontáneamente, sino una decisión valiente de poner lo que más nos duele en manos del Señor. Es escuchar esta verdad radical. Dios te dice hoy, entregando cada pena, cada carga oculta, cada vieja cicatriz, porque la justicia perfecta no está en manos del ofensor ni en nuestro deseo de venganza, sino en el Dios que transforma lo peor en testimonio de redención. Si José, marcado por la injusticia, libera el pasado y entrega su dolor al Señor,
¿Qué nos impide hacer lo mismo antes de dormir, cuando la quietud de la noche expone nuestras heridas como cuchillas frías bajo la piel? Quizás has sentido esta presión en el pecho noche tras noche, heridas que no sanan, palabras que vuelven a tu memoria como cuchillas, viejas situaciones revividas con cada respiro en la oscuridad de tu habitación. El resentimiento es una carga real que paraliza y corroe nuestros mejores sueños. Pero lo que pocos admiten es que este peso no castiga a la otra persona, sino que aprisiona a quien sostiene la cadena. ¿Te has dado cuenta de que el perdón, lejos de ser una recompensa para el ofensor, es una llave que abre nuestras propias ataduras? ¿De verdad crees que cargar con este dolor acelera la justicia de Dios? ¿O simplemente te estás distanciando de la paz que Cristo te trajo? No tengas miedo de enfrentar esta herida. No te avergüences de reconocer que hay un peso sin devolver que has estado sosteniendo en tus manos, incluso cuando Dios ya te ha pedido que le confíes todo. Cuando José declara su perdón, algo sobrenatural sucede. No solo sus hermanos son liberados del miedo, sino que él mismo se libera de la identidad de víctima, convirtiéndose en un instrumento para el cumplimiento de las promesas de Dios. Su acto rompe el ciclo de maldición que había atormentado a su familia durante generaciones. Este es un cambio radical que jamás imaginamos. La verdadera venganza es gracia, pues desarma las conspiraciones del pasado y abre espacio para lo nuevo. ¿No es eso lo que buscamos cada noche al cerrar los ojos? La expectativa de que el mañana pueda ser diferente del ayer, de que el trauma no sea el guión definitivo de nuestra historia. Piénsalo. ¿Cómo sería tu vida si esta carga, cultivada durante tanto tiempo, finalmente se dejara en manos de Dios antes de dormir? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuántos sueños interrumpidos? ¿Cuántas lágrimas secas en la almohada podrían transformarse en un profundo alivio, en una esperanza genuina? No dejes que las heridas del pasado te roben el presente ni determinen tu futuro. Ofrecer perdón, por paradójico que parezca, es el mayor acto de fe que puedes hacer, porque significa creer que Dios puede transformar toda injusticia en un bien mayor, que es capaz no solo de redimir tu historia, sino también de restaurar lo que parecía imposible. Ahora mismo, acepta el reto de ser radicalmente libre. Declara en los comentarios: Señor, entrego esta carga y acepto la verdadera liberación que viene del perdón. Escríbelo como un acto de valentía, como quien se libera de cadenas invisibles y elige no alimentar recuerdos dolorosos que solo desgarran el corazón. Esta declaración pública no es solo una frase, es un grito de independencia emocional, una súplica que resuena en los cielos y marca un nuevo ciclo en tu camino de fe. Si este mensaje te confronta, no huyas de la incomodidad. Comparte este video con alguien que también necesite ser desafiado a liberar el peso del resentimiento. Tu acto de compartir es un instrumento espiritual, una chispa de esperanza. Y si crees en el poder de la liberación, dale a me gusta a este contenido como una señal visible de tu compromiso con la restauración, convirtiéndote en una voz de fe en medio de la indiferencia del mundo. Quizás creciste escuchando que perdonar significa olvidar o ignorar lo sucedido, pero la verdad es más profunda. Perdonar es renunciar al derecho a castigar y cederlo al único que realmente puede juzgar y restaurar. Solo entonces se cierra el ciclo y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena tu corazón. No se trata de sentir que todo está resuelto, sino de decidir que el pasado ya no tendrá cabida en la construcción de tu futuro. Y si crees que es imposible, recuerda, la fuerza para perdonar no nace en ti, sino que proviene del Espíritu que habita en todos los que creen. Pausa. Respira hondo. Imagínate,
Al final de este día, depositando esta carga que tanto te ha pesado en el alma sobre el altar de Dios. No tengas miedo de sentir, no te escondas tras excusas. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, una puerta abierta a noches más luminosas y mañanas más esperanzadoras. Y recuerda esto, hay algo en tu historia que Dios quiere redimir. Hay promesas que solo florecen en corazones desarmados. Permítete experimentar el milagro de un nuevo comienzo, incluso si la justicia humana no se ha hecho como deseabas. El cielo responde cuando te rindes, el cielo actúa cuando dejas ir, pero hay un secreto aún más profundo en el gesto de José. Al liberar a sus hermanos, bendice a toda la familia. Una generación entera se salva del hambre y la muerte. Quizás el perdón no cambie el pasado, pero puede ser la clave para cambiar por completo tu futuro y el de tu hogar. ¿Qué pasaría si te dijera que tu decisión de liberarte del peso del resentimiento puede ser el punto de partida para romper maldiciones familiares y abrir puertas a bendiciones que nunca imaginaste? No subestimes el poder de un corazón libre en la presencia de Dios. Si has llegado hasta aquí, quizás cargando con más de lo que puedes explicar, debes saber una cosa: nada de lo que se ha dicho hasta ahora ha sido casualidad. Cada dolor mencionado, cada historia bíblica contada, cada palabra susurrada a tu corazón, todo esto era Dios recordándote firme y tiernamente que no necesitas dormir con este peso una noche más. La verdad es que muchas veces intentamos ser demasiado fuertes, escondernos demasiado, soportar demasiado, y es precisamente ahí cuando más nos enfermamos por dentro. Pero hoy, antes de que cierres los ojos, tienes una decisión espiritual ante ti: seguir cargando con este equipaje solo, o finalmente dejarlo en manos de aquel que nunca ha perdido una batalla. ¿Cuántas noches has llorado en silencio, suplicando una paz que nunca llegó? ¿Cuántas veces tu almohada ha visto un corazón que intentaba aparentar fortaleza, pero por dentro estaba al borde del colapso? Esta es la noche en que el ciclo necesita cambiar. Dios te llama a descansar no solo tu cuerpo, sino especialmente tu alma. Esa ansiedad sofocante, esa culpa paralizante, ese sentimiento de abandono, ese miedo a lo que pueda pasar mañana, Él te pide que lo entregues todo ahora, no mañana, ni después, ahora, porque hay promesas que se han liberado sobre tu vida y que solo se cumplirán cuando confíes de verdad. Quizás te enseñaron a soportarlo todo en silencio, a no molestar a nadie, a resolverlo todo solo. Pero ¿quién dijo que la fe es sinónimo de silencio? Jesús nunca te pidió que fingieras que todo está bien. Te llama a depositar todas tus cargas en Él, porque te cuida con un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Este no es solo un mensaje motivador, es una invitación divina a un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo comienza ahora. Así que respira hondo, cierra los ojos un momento. Imagina que Jesús entra donde estás ahora mismo. No viene con juicios ni exige explicaciones. Simplemente extiende sus manos y dice: dame ese peso, sé exactamente cómo llevar lo que te oprime. ¿Orarán conmigo ahora? No importa si nunca han orado o si hace mucho que no tienen ganas de orar. Este es un momento entre ustedes y Dios, y Él no busca palabras bonitas, quiere su corazón, eso es todo. Así que oremos juntos. Señor Jesús, esta noche reconozco que hay cargas que ya no puedo soportar. Lo he intentado, he resistido, pero estoy cansado. Por eso, pongo todo mi dolor, miedos, culpa, frustraciones, tristeza y angustia en tus manos. Entrego el control que nunca fue mío y descanso en tu soberanía. Que tu Espíritu Santo inunde mi corazón de paz y que todo peso que me impedía dormir tranquilo sea quitado. Acepto tu descanso, recibo tu cuidado y declaro que de hoy en adelante ya no dormiré con el peso que cargaste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando profundamente en tu vida. No ignores este movimiento. Este mensaje fue solo el comienzo.
Lo que Dios tiene para revelarte en el video que ahora aparece en tu pantalla completará lo que Él comenzó hoy. Expondrá áreas ocultas, te traerá respuestas que ni siquiera sabías que necesitabas y lo más importante, te llevará a una libertad que quizás ni siquiera imaginabas posible. No te lo pierdas. Es literalmente la continuación espiritual de lo que Dios comenzó ahora. Si este mensaje te conmovió, lo que descubrirás en el próximo video puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación puede ser lo que necesitas para tu liberación. Comenta ahora, llegué al final. Declara públicamente en los comentarios que decides confiar en Dios antes de dormir, no como un ritual, sino como una entrega sincera. Escribe con fe, porque este acto público es como un sello espiritual que dice, ya no llevo esto solo. Comparte este video con alguien que también necesite recordar que no tiene que dormirse en guerra con su propia alma. Sé un canal de sanación para otra vida. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora como un acto de fe y gratitud. Al suscribirte, estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Y eso también es fe, eso también es obediencia. Y para que puedas dormir esta noche envuelto en promesas que nunca fallan, recibe esta última palabra. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4:8. Que esta paz te abrace ahora, y no olvides, lo que sigue podría ser el paso decisivo hacia tu liberación total. Haz clic y continúa. Dios aún no ha terminado.